espero que estéis bien y nada, bienvenidos a esta nueva clase, que ya es la sexta clase que dedicamos al curso de trombón extremo. Bueno, mientras se va incorporando la gente, vamos a esperar un par de minutillos para empezar y saber que hoy la clase va dedicada a la respiración. Bien, creo que esta clase de hoy va a ser muy interesante porque el tema de la respiración es algo que nos cuesta a todos. Siempre todos los problemas a la hora de tocar el instrumento siempre están relacionados con uno, o con la articulación o con la respiración. En este caso, la respiración es un factor súper importantísimo, súper importante para tocar nuestro instrumento. Y de verdad que un buen control de la respiración a la hora de tocar es fundamental. En la estructura de esta clase va a ser principalmente en 4 puntos. Primeramente vamos a hablar de unos principios básicos de la respiración, como puede ser anatomía, fisiología y todo lo que está relacionado con los principios básicos de la respiración. También haremos un poco de conceptos teóricos sobre la respiración. También otro apartado de ejercicios respiratorios, donde mostraremos una serie de ejercicios para fortalecer la respiración, para desarrollar la respiración, para desarrollar la capacidad pulmonar. Y en último caso, la clase de hoy haremos una puesta en práctica, como siempre hacemos en el repertorio. Entonces, pues, y en ese orden vamos a ir viendo cosas. Bueno, como todos sabéis, la respiración es el mecanismo fisiológico más importante en la vida de los seres humanos. Un proceso por el cual los seres vivos se mantienen activos gracias al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se produce entre estos y el medio exterior. Pero ahora no se trata de una clase de anatomía de la respiración de los seres vivos, sino más bien una clase donde hablaremos de la respiración que hacemos los músicos instrumentistas de viento metal, y en concreto los trombonistas para tocar. Por lo tanto, hablaremos de la importancia de la respiración, en qué consiste, qué tipo de respiraciones hay, cómo se realiza la respiración en el trombonista, la respiración al tocar en una frase musical, en una obra, en fin, y una serie de cuestiones importantes que también hablaremos. Es importante recalcar que la respiración en nuestro caso tiene una función más aparte de la de suministrar oxígeno para nuestra sangre, y es la de proporcionar y poner en marcha una columna de aire que nos permita tocar nuestro instrumento. Importancia de la respiración en la práctica instrumental. Nosotros somos músicos instrumentistas de viento metal y precisamente esta denominación viento metal hace referencia al uso necesario del aire a la hora de tocar y de producir el sonido. Nos valemos de este medio para tocar nuestro instrumento y sin él no sería posible. Pero el trombón no suena de cualquier manera, sino empleando muy bien el aire con inteligencia, control, dominio, ya que no es simplemente soplar y ya está, sino que es necesario utilizar correctamente el aire, formar una columna de aire con una determinada forma, habilidad. Debemos formar una columna de aire compacta, continua, fuerte y estable para interpretar la música tal y como está escrita en la partitura. Es por ello que debemos utilizar correctamente el aire, la inspiración, la expiración, controlar la columna de aire y, en definitiva, saber utilizar la respiración. El sistema respiratorio y conocer muy bien todos los órganos y elementos que intervienen en la respiración. Pero además, como decía anteriormente, la respiración que como músicos debemos hacer y que es algo más que laborioso para que la respiración de cualquier ser humano no sea la de un músico normal, sino que la respiración del ser humano sea más que eso. Tenemos que respirar como músicos. Para la interpretación musical con nuestro instrumento en general, para la calidad del sonido, para la expresividad, para la intensidad o para el registro agudo grave, para la emisión, para la flexibilidad, para todo eso es necesario utilizar muy bien la respiración. También que es necesario tener una técnica perfecta en la gestión del aire, ya que todos estos factores musicales son fundamentales
para tener una calidad y maestría que requiere una muy buena interpretación. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos de la interpretación en el trombón y la respiración. Es fundamental que controlemos la respiración. Si yo no controlo la respiración, frases como por ejemplo esta de Schüller, bien, esa fase de soplo, esa fase de impulsar el aire es fundamental para nuestra interpretación como músico. Por tanto, en la respiración es muy importante. En nuestra labor como trombonistas debemos ser conscientes de la importancia de la respiración en nuestra práctica profesional, ya que de la correcta utilización de la respiración va a depender que seamos buenos o malos trombonistas. ¿En qué consiste la respiración? Bien, es una buena pregunta. ¿En qué consiste? Todos sabemos en qué consiste la respiración. Pero la respiración consiste en inhalar y exhalar aire. Es decir, realizar una inspiración para tomar aire y una expiración para expulsar aire. Todos sabemos en qué consiste respirar, pero desde el punto de vista de un músico es diferente. La respiración es algo más que respirar, es utilizar la respiración como un mecanismo perfecto y eficaz para tocar muy bien el trombón. Bien, ahora por ejemplo vamos a hablar un poco de varios tipos de respiración. Por ejemplo, la respiración pasiva, que es la respiración pulmonar, la parte superior de los pulmones, y la respiración activa. Bien, entre esas dos respiraciones es importante destacar la respiración pasiva, que es la pulmonar, la que utilizamos en nuestro día a día, en cada instante de vida que cogemos y soltamos el aire que necesitamos para vivir. Es pasiva porque respiramos de forma inconsciente, sin pensarlo y de forma natural. Pero la respiración la convertimos en activa, es decir, abdominal o diafragmática, cuando tiene otra función más que la de vivir, que es la de tocar el instrumento, porque utilizamos el aire conscientemente, de forma premeditada, para tocar el trombón. Nosotros los músicos, a diferencia de cualquier otra persona, necesitamos para nuestra actividad formar una columna de aire con un objeto concreto, que es tocar nuestro instrumento con gran sonido, calidad y control. Podría extenderme mucho más, pero creo que está básicamente bien explicado aquí lo que consiste este principio básico de la respiración, y hoy vamos a pasar ahora mismo a conocer el sistema respiratorio, que es muy importante conocerlo muy bien, porque de ello dependerá que sepamos localizar cualquier problema que tengamos. Bien, ahora voy a poner en esta pantalla que tenemos aquí en los ejercicios que os he mandado en el blog de esta clase. Es decir, en el blog sabéis que todos los días, un día antes de la emisión de esta clase, cuelgo diferentes ejercicios que vamos a trabajar, diferentes contenidos, para que veamos todos de qué va la clase y así tengamos un material en donde explicarlo. Bien, la primera parte de la clase de hoy, como decía, es un poco de anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Bueno, pues aquí tenemos, como todos sabemos, un corte del cuerpo humano, y es importante que sepamos dónde están todas las partes del cuerpo humano relacionadas con la respiración. Tenemos aquí las fosas nasales, la boca, la garganta, la tráquea, los pulmones y aquí abajo el diafragma. Cada uno debe saber dónde están todos esos elementos, porque si tenemos algún problema de emisión de aire, de la columna de aire, de la garganta, de la boca, de los pulmones, o que no usamos el diafragma, tenemos que saber dónde está. Hay mucha gente, quizás la gente más joven, los más pequeños, no sepan dónde está el diafragma, pues el diafragma está justo en el centro de la mitad del cuerpo, es decir, aquí arriba están los pulmones y aquí abajo están las vísceras, los órganos, el estómago y todos los órganos. Pues entre medio de las dos cosas está el diafragma, que lo tenemos aquí. Es importante que conozcamos esto para localizar el esfuerzo que hay que hacer luego a la hora de tocar, a la hora de enviar una columna de aire. Por lo tanto, esa descripción es importante. Pulmones, que estos pulmones son donde se almacena el aire que vamos a respirar, el oxígeno, el aire, pero solamente aquí. Si vamos a tocar y se nos infla la barriga, no quiere decir que el aire vaya a la barriga, sino que el diafragma, que es esto aquí, ha bajado hacia abajo y los pulmones se han llenado y ocupan más espacio. Todo esto es la caja torácica.
Bien, después, cuando expulsamos el aire va por la tráquea y pasa por la laringe, por las cuerdas vocales que no la hace sonar, cuando tocamos no la hace sonar, y pasa por la boca. Y ya emitimos. Uy, perdón, aquí se ha colado un mensaje. Bien, entonces, esta imagen tiene que ser muy importante que sepamos localizar los diferentes puntos. Aquí tenemos la laringe, donde está la glotis, que es muchas veces donde tenemos algún problema de tensiones musculares, o sea, de tensiones de la columna de aire. Un poco más arriba tenemos la garganta, toda esta parte de aquí arriba, donde cuando hablamos de articulación hacemos el doble picado, tenemos que saber dónde está la garganta. Esta es la parte de la lengua y la boca. Bien, bueno, una vez que que sepamos un poco de esta parte, vamos a ver un poco también el tema de los músculos que intervienen en la respiración. Otra cosa también muy importante. ¿Por qué? Porque los músculos muchas veces no sabemos utilizarlos y no sabemos darle fuerza a la columna de aire. Y entonces la música se nos cae, el sonido se nos cae y no tocamos bien, nos desanimamos y pensamos que es que no valemos para tocar. No, sí valemos, lo que pasa es que hay que saber muy bien utilizar el aire. Por lo tanto, seguimos viendo partes del cuerpo relacionadas con la respiración. Aquí tenemos, por ejemplo, los músculos internos, es decir, los músculos que están dentro de la caja torácica. Como vemos, aquí están todas las costillas de la caja torácica que están recubiertas por una fibra musculosa que también hace que las costillas se abran y se cierren de forma controlada si queremos. Luego, aquí debajo por dentro tenemos ya el diafragma, que es una especie de cúpula que separa los pulmones de las tripas, del estómago, de los riñones, del hígado. Y este diafragma baja y sube en función de lo que queramos hacer con el aire. Entonces, esos son los músculos de la respiración, los músculos internos. Y ahora pasaremos a los músculos externos. Es decir, estos son los músculos externos, que ya no se ven las costillas, ya se ve, digamos, el abdomen, que aquí tenemos una cintura abdominal, donde están los músculos que recubren la faja abdominal, y todos esos músculos también intervienen a la hora de tocar, a la hora de hacer una presión en el diafragma y impulsar una columna de aire. Los músculos intercostales, que lo vemos aquí, en fin, todos esos músculos que vemos en esta parte funcionan a la hora de emitir una columna de aire. Yo siempre digo que entre los músculos estos exteriores y los interiores, y sobre todo el diafragma, el interior, que es el más interior de todos, hacen con los pulmones como una especie de olla a presión, donde mandan el aire con mucha fuerza. Pero es el conjunto de todos los músculos que participan en la respiración. Evidentemente, muchos músculos, cuando realizamos una respiración pasiva, no intervienen. La respiración normal, cuando yo estoy sin tocar, sin hacer nada, que es una respiración, digamos, pulmonar, esta es así. Es una respiración pasiva. La hago de forma natural. Mientras estoy hablando, la estoy haciendo. Vosotros, mientras me estáis viendo, estáis haciendo una respiración pasiva. No la estáis forzando, no la estáis provocando. Sale de forma natural. Es como el corazón. El corazón late de forma natural. ¿Vale? Pues ahora mismo la respiración es natural. No la estamos funcionando por nuestra voluntad, sino que es natural. Por lo tanto, es una respiración pasiva, que es la respiración pulmonar, la que hacemos siempre en la parte superior. Y como decía antes, la respiración activa es la que nosotros utilizamos para tocar el instrumento, es decir, una respiración abdominal. Yo cojo y empiezo a utilizar el abdomen en la parte muscular. Ya estoy haciendo una serie de impulsos del aire, pero de forma activa. Ya lo hago porque yo quiero, no de forma natural, sino porque yo quiero. Y cuando yo voy a tocar el instrumento, pues igual. ¿Vale? Es una respiración activa, donde yo intervengo ya con los músculos, tal y como habéis visto aquí. Bien,
Una vez que hemos pasado esto, vamos a continuar con otras diapositivas más. No, perdón, diapositivas no. Vamos a hacer ahora mismo unos tipos de respiración que vienen a continuación en esta tabla. Bien, en los contenidos que os he puesto al principio, en la parte principal vemos que hay los contenidos están en el blog de Javier Llera. Pincháis en el blog y en la columna de la derecha pincháis clase número 6 y tenéis estos contenidos que estamos viendo, donde están los ejercicios, la anatomía que hemos visto, estos enlaces que os pongo aquí, donde vais a ver una serie de vídeos relacionados con la respiración, sobre todo vídeos de grandes profesionales de la pedagogía musical, de instrumentos de viento metal, como por ejemplo Sam Pilafian y Patrick Sheridan, donde hay unos vídeos dedicados a la respiración, a hacer ejercicios de respiración, que nos van a ayudar a ver y entender cómo la respiración la debemos utilizar. Y también tenemos otros vídeos de Arnold Jacob, que es un gran tubista del siglo XX, un gran pedagogo, donde también nos habla del Son and Wind, ¿no? de la respiración, tocar con la respiración, qué relación hay a la hora de tocar y respirar. Entonces son varios enlaces que yo creo que son los más interesantes, donde, aunque está en inglés, es cuestión de que los veáis y veréis cómo vais a coger muy buena conciencia de la respiración. Estos son los contenidos. Bueno, como ya hemos visto en la parte de la musculación, estos son los contenidos. Y también los siguientes apartados que hay en los contenidos, tenemos la parte de los ejercicios, que también vamos a hacer diferentes ejercicios para desarrollar la articulación. Bien, pero también es muy importante también que hablemos de la columna de aire, porque está muy bien qué es la respiración, ¿en qué consiste? Pues sí, sabemos que es tomar aire y expulsar aire de forma activa y tocar el instrumento. Bien, pero no solamente eso, es importante que conozcamos la importancia de la columna de aire. Y la columna de aire es algo súper fundamental que sepamos realizarla. La respiración está comprometida en dos fases, la inspiración y la expiración. Pero en la respiración activa, vamos a provocar una columna de aire con un control determinado, con un dominio y una gestión del aire que nos va a dar la emisión correcta en el instrumento. La columna de aire, como todos sabemos, es un flujo de aire continuo que impulsamos desde nuestro cuerpo hacia los labios, a los cuales los hace vibrar. Y el movimiento vibratorio que se produce forma una onda sonora, que es la que introducimos dentro del trombón a la hora de tocar. ¿Vale? Bien. Bueno, pues estos ejercicios que os he puesto aquí los vamos a hacer, pero una vez intentemos saber en la columna de aire cómo está formada, ¿no? Bien, elementos importantes de la columna de aire. La materia prima principal, que es el aire, de la que está compuesto, ¿no? Seguidamente tendremos una cantidad de aire, que es el caudal del aire, que es la gran masa de aire que vamos a utilizar al tocar. La velocidad del aire, la presión del aire, la temperatura del aire, estos son factores que quizás os suenen un poco raros, pero son importantísimos. No podemos tocar si no hay aire, no podemos tocar si no hay un volumen de aire, no podemos tocar si no hay una velocidad constante, una presión de aire, la temperatura, ¿no? Cuando estamos tocando, pues sabemos que tenemos el desagüe del trombón abajo y sale la saliva. ¿Por qué? Porque el aire lleva humedad, lleva una temperatura y luego se condensa dentro del tubo y hay que sacar el agua. Por tanto, son factores muy importantes. Todos estos elementos deben ser usados correctamente para formar una columna de aire bien estructurada, definida, continua y sobre todo equilibrada. Por ejemplo, la columna que sustenta un gran edificio. Sabemos que tiene que tener una buena base, de principio a fin debe ser paralela, robusta, rígida y fuerte para soportar el peso del edificio. Esa columna que soporta el peso del edificio, en nuestro caso, el edificio es el sonido, es la música que vamos a tocar. ¿Vale? Este es ejemplo importante de lo que es una columna de aire. Hay muchos detalles musicales que dependen de estos parámetros que os he hablado, del aire, como por ejemplo, para tocar más fuerte una nota se necesita una mayor cantidad de aire, un mayor caudal de aire, con una mayor presión y velocidad en la columna de aire. Si a esto mismo le añadimos
una mayor o menor tensión en el punto de vibración, la misma puede convertirse en un registro agudo o grave. Pero esto ya es otro tema donde la coordinación de la columna de aire y el punto de vibración colocado por la embocadura nos van a dar la diferencia de registro que vamos a emitir, pero eso será otra clase, no en esta. Bien, otra cosa importante también que debemos hablar es del emplazamiento del aire. ¿Dónde colocamos el aire? El aire debe ser colocado principalmente dentro de los pulmones, porque no hay otro sitio donde colocar el aire, siempre dentro de los pulmones. Pero este emplazamiento, voy a poner un poco en la parte anterior. Aquí, por ejemplo, vemos que dentro de los pulmones que están aquí, mejor dicho ahora, bien, aquí tenemos los pulmones. En la parte inferior de los pulmones es donde debemos emplazar el aire, donde debemos colocarlo. De manera que el aire, una vez que entra, se llena la parte de abajo y se van llenando hacia arriba. Y al final se completa toda la respiración. ¿Pero dónde colocamos el aire? Abajo del todo. Donde está en contacto directo con el diafragma y realmente podremos impulsarlo mucho más. Es como, por ejemplo, en la otra clase cuando os puse la cama elástica. Si nosotros saltamos en una cama elástica, realmente son los pies donde cogen la fuerza, el impulso del cuerpo entero. Pues aquí es la fuerza donde vamos a lanzar el aire. Entonces, el aire cuando entra en los pulmones se coloca principalmente abajo. Voy a hacer un ejemplo de cómo me voy a llenar yo desde la parte de abajo hacia la parte media alta. ¿Vale? Primero la parte de abajo, medio, superior, hasta aquí. Es como cuando llenamos una botella de agua. Se llena de abajo hacia arriba. Otra vez la respiración. Bien, ese es, digamos, el emplazamiento del aire. Siempre de abajo hacia arriba. Todos sabemos que el cuerpo humano tiene una capacidad aproximadamente de 4 litros y medio en los adultos. Y los más pequeños pueden estar entre 2,5 y 3. Bien, una respiración de adulto normal y corriente, cuando estamos respirando de forma pasiva, son 3 litros. O sea, yo el aire que cojo ahora mismo mientras hablo puede estar en torno a 2,5, 3 litros, porque estoy en una posición más o menos relajada. Pero cuando estoy tocando y necesito más aire, voy a utilizar una cantidad en torno a 4 litros. Una respiración grande. Esa cantidad de aire no es habitual en el día a día, sino que es una cantidad de aire que utilizo cuando voy a tocar. Nunca si no estoy tocando el trombón. Bien. Ahora, mientras pasamos al siguiente tema, os voy a poner un pequeño vídeo, que es el vídeo que hemos puesto esta semana, sobre cómo se utilizan los pulmones. Y en este vídeo, que ha tenido también mucho éxito cuando lo he colgado en Facebook, es un vídeo donde se ve perfectamente lo que es el diafragma y los pulmones y se activan respirando. Es una composición de vídeo muy buena y luego le he añadido otro vídeo que tengo yo tocando una parte de la suite de Bach, donde le he incorporado el pulmón para que veamos cómo se llena. Entonces, creo que algunos ya lo habéis visto, pero por si no lo habéis visto, creo que es un vídeo muy significativo de lo que puede ser en la comprensión de todo lo que explica hasta ahora, de lo que es la respiración, la columna de aire y todos los términos teóricos de la respiración. Voy a ponerlo. Estos son mis pulmones y mi diafragma. Y así funcionan cuando estoy tocando.
Bueno, ya está este vídeo. Bueno, en este vídeo ha sido una idea de preparar un pasaje de Bach que es complicado en el tema de la respiración porque son frases muy largas y si no controlamos el aire, la velocidad, el equilibrio, la presión, pues es un pasaje difícil de interpretar. Por lo tanto, creo que es significativo. Entonces pensé en poneros ese gráfico del prumo, que es una vista, y tal y como respiro yo, es lo que se muestra en el vídeo. Bien, ahora vamos a hablar un poco, antes de continuar estos ejercicios, que es lo que viene ahora mismo, que es importante hablar de lo que es el caudal, que es el caudal del aire, es la cantidad de aire que vamos a aumentar, vamos a utilizar para tocar. Luego tenemos la velocidad, que es importantísimo saber que la velocidad te va a dar muchas veces la dinámica. El fuerte o piano va a ser también función de mayor velocidad o menor velocidad. La velocidad del aire te va a dar también que el registro sea agudo o grave. Y ya también función también de la presión. El aire a presión tiene que tener también una determinada presión para que entre la velocidad, el caudal y la presión se controle muy bien la columna de aire y podemos manejar muy bien. Todo eso junto con la presión de nuestro punto de vibración, conseguiremos el equipo perfecto para utilizar la columna a la hora de tocar. También es importante que veamos también el tema de la temperatura. Otro ejemplo importante de la temperatura. Muchos preguntarán, bueno, ¿y es que la temperatura es importante? Sí, es importante. Voy a poner otro ejemplo de aquí en este espejo, creo que se ve bien, en este espejo voy a mostraros diferentes puntos donde voy a echar aire caliente y aire frío, para que veáis la diferencia entre uno y otros. Columna de aire caliente, ¿verdad? Se ve el vaho. Y ahora fría. Prácticamente no se nota. Bien, este círculo de vaho que hemos echado es un círculo de humedad que va siempre acompañando a la columna de aire. A mayor temperatura de la columna de aire va a haber mayor calidad de sonido, ¿vale? Es importante que sepamos que la temperatura es fundamental, que hagamos siempre una columna de aire cálida. Hay que tomar el aire en una gran cantidad de aire en la respiración, como si estuviéramos en un bostezo, emitiendo un sonido tipo O. Esta O que vemos aquí, esta O. Cuando hacemos un bostezo, cuando nos abre la boca, es un momento en el que nos entra en el cuerpo la mayor cantidad de aire que podemos tomar en un momento dado. Y esto se produce muchas veces pues porque estamos aburridos, tenemos sueño, tenemos hambre, tenemos frío. Ocurre por muchos momentos el bostezo. Entonces, cada vez que hagáis un bostezo, fijaros en la forma de entrar el aire que tenéis cuando bostezáis. Ese bostezo, ahora mismo lo he hecho, digamos, fingido, forzado, es la sensación de coger aire así. Esta, digamos, que es la mejor toma de aire que vamos a hacer siempre a la hora de tocar el instrumento. Siempre. Bien, entonces esa toma de aire tiene que tener su respuesta en la salida y tiene que ser una columna de aire donde haya un gran chorro, un gran flujo de aire con velocidad, presión, en función de la nota que vamos a hacer, si es más fuerte o más piano, más agudo o más grave, y sobre todo temperatura, una temperatura cálida para que el sonido sea de lo más bonito posible. Bien, y ahora antes de pasar a estos ejercicios, que es lo siguiente que tengo aquí, os voy a mostrar diferentes aparatos que tenemos muchas veces los músicos para medir nuestra capacidad pulmonar o para ejercitar nuestra capacidad pulmonar. Por ejemplo, este ejercicio, el espirómetro de 3 bolas, es un ejercicio que es un aparato en el que yo utilizo para ver mi capacidad pulmonar. Yo voy a inspirar. Perdón, esto se hace así.
Ahora tomo aire hacia adentro, o sea, inhalo. Puedo tomar una toma de aire lenta. Me he llenado por completo. Una toma de aire un poco más rápida. O instantánea. Bien, y luego este aparato, a la hora también de expulsar el aire, le doy la vuelta y hago el mismo efecto. Puedo utilizar una bola, solo, dos, una primero. Puedo hacer diferentes ejercicios para ver cuál es mi potencial del aire. Dos bolas. Dejar una bola a la mitad. Trabajar con tres. En fin, es un aparato para medir nuestra fuerza, para trabajar la capacidad de expulsar y de tomar el aire. Luego también tengo otro aparato, es este de aquí, que es un medidor de la capacidad pulmonar. Y si os veis, aquí está desde 60 centilitros, ahí, de 60 hasta 800 centilitros. Esa, digamos, que es la forma de medir la capacidad de la respiración. Yo lo tengo abajo, es un aspa que lo bajamos abajo, ¿vale? Y en función de lo que yo sople, va a subir a más. Voy a soplar muy flojo. ¿Vemos hasta dónde ha subido? Hasta aquí. Un poquito más. Ha subido un poco más. Un poco más. Y va subiendo. Bien, lo pongo a 0 y voy a medir mi fuerza pulmonar. Ahora mismo en reposo. Esta sería mi fuerza pulmonar en reposo. No he ejercitado aún los pulmones. Si yo quiero saber mi máxima fuerza, haré este ejercicio. Esa es mi máxima fuerza. Está arriba del todo. Por tanto, es un aparato para medir la fuerza en la expulsión del aire. Y luego también tengo otros ejercicios, como por ejemplo, el manejar una bola. Es un aparato donde yo soplo por aquí y tengo que mantener en el aire la bola. Es un aparato que sirve muy bien para controlar el equilibrio de la columna de aire, para controlar la fuerza del aire, para saber que la columna de aire es compacta, equilibrada y con una velocidad constante. Bien, el dominar la columna de aire significa que yo subo la bola, la mantengo y la bajo cuando estoy terminando, pero no la bajo de cualquier manera, la bajo poco a poco. Como cuando una frase musical cierro en un piano, un reloj del piano, pues igual. Me sirve para controlar el volumen de la música. Bien. Y con este aparato suelo trabajar mucho el equilibrio de la columna de aire. Para los niños viene muy bien, para que ellos tengan el concepto de cómo es la columna de aire. Y luego tengo otro aparato también, que es muy parecido a este, que es otro aparato para soplar, y con diferentes bolas, que veis aquí, estas bolas que tengo aquí. Son 3 bolas donde yo puedo trabajar, por ejemplo, con esta blanca, la meto dentro, y puedo trabajar diferentes ejercicios. Cada bola tiene un peso y me va a costar más esfuerzo o menos esfuerzo, ¿vale? ¿Entendido este ejercicio del otro aparato para trabajar la columna de aire? Y bueno, y este aparato también, por ejemplo, también le doy otra utilidad. Y es que le pongo la boquilla
al aparato, pongo la bola encima y empiezo a tocar. Bien, es más difícil mantener la bola con la boquilla porque ya la columna de aire ya va con vibración, no es como antes que va solamente aire. Y ahora, por ejemplo, voy a hacer una frase musical que es la que he tocado ahí, el principio de la sonata de Schubert. Bien, es un ejercicio que vale mucho para mantener el concepto del aire, la columna de aire y nada. Bien, y el último aparato que yo hago, pues es un aparato muy sencillo, que veis aquí, que es simplemente un cinturón. Y diréis, bueno, ¿y este aparato? Pues bueno, es un cinturón en el que yo me lo coloco a la altura del diafragma, ¿vale? Y cuando lo dejo tensado, es un mecanismo que a mí me ayuda para ver los ejercicios de diafragma, para notarme el diafragma. Cuando alguien no sabe cómo utilizar el diafragma o no sabe dónde está el diafragma, esto es una especie de sensor que vamos a tener que nos va a decir que el diafragma está funcionando. Yo respiro, noto esta tensión aquí y cuando estoy tocando pues me viene muy bien para saber que mi diafragma está funcionando bien. Voy a apretar un poco más. Bien, este ejercicio que yo hago con el cinturón aquí me sirve para tener conciencia plena del uso del diafragma. Respiro. En el agudo estoy utilizando la presión del diafragma, que el diafragma me va a impulsar el aire hacia arriba. Creo que se ve bastante bien cómo el cinturón está haciendo de sensor. Me estoy dando cuenta de que el diafragma se está utilizando. Con el Schubert. Bien, me sirve mucho para controlar el aire, la fuerza de la columna de aire que quiero darle. Es una especie de punto de apoyo. El punto de apoyo es otro de los términos que yo utilizo para saber qué grado de fuerza tiene. Es como, por ejemplo, si yo quiero lanzar esto muy lejos, tengo que buscar un punto de apoyo para conseguir la máxima longitud. No puedo tirarlo de cualquier manera, sino tengo que buscar un punto de apoyo, que es la cadera, el pie hacia atrás y el impulso. Pues ese punto de apoyo lo tengo que buscar en el diafragma también. Aquí, el punto de apoyo, saber dónde estoy ejerciendo la máxima fuerza en la presión de la columna de aire para mandarlo bien. El punto de apoyo que me va a dar la sensación de fuerza, la sensación de saber dónde estoy controlando el aire. También para el registro grave también. Ahí sabemos que tenemos un punto de acción muy abierto, el aire va con más caudal, hay más apertura, pero tenemos que aumentar más la presión.
esa presión también la noto yo aquí en el cinturón. Bien, este es otro de los aparatos que yo utilizo para darnos a ver que la respiración se está utilizando correctamente. Bien, otros ejercicios que podemos hacer, por ejemplo, el ejercicio que hacemos con un papel, el soplo. También podemos colocarnos el papel más lejos y saber que podemos enviar el papel todo lo fuerte que podamos. Yo ahora lo voy a dejar suelto. ¿Vale? Lo hago otra vez. Y lo lanzo. Bien, son ejercicios que yo utilizo para poner en práctica esta columna de aire. Porque vamos a pasar a los ejercicios de la inspiración y expiración. Bueno, estos ejercicios que vamos a hacer ahora mismo son ejercicios que no es que yo me los hayas inventado, son ejercicios que han puesto en práctica grandes maestros durante mucho tiempo y todos están relacionados con la medida y con el pulso. Es decir, por ejemplo, estos ejercicios lo hace Sam Pilacian, Patrick Sheridan, lo hace también quizá Arnold Jacob. Son ejercicios que ayudan a trabajar la respiración. Por ejemplo, el primero que vamos a hacer os lo pongo en otra pantalla mejor para que lo veáis bien. Vamos a trabajar lo que es la respiración en un pulso. Es decir, tomamos el metrónomo a 60. Bien. Ese pulso a 60 voy a coger una toma de aire y una toma. Y suelto en 1. Cojo en 2 y suelto en 2. Cojo en 3 y suelto en 3. Es decir, ahora cojo en 2. Ahora cogería en 3 y suelto en 3. Y ahora ya pasaría a 4. Voy a hacerlo un poco más rápido para que pasemos a los siguientes ejercicios. Voy a pasar a hacerlo ya en 7. Y así todas las veces que haga falta para coger aire. Lo podemos llegar hasta 10. Vamos a intentarlo a 10. Bien, ¿de acuerdo? Pasaríamos a otros ejercicios. Ahora, este que hemos hecho es un ejercicio de tiempos iguales. Y ahora vamos a pasar a un ejercicio de tiempos desiguales. Es decir, voy a coger en 1 y en 1, ahora en 1, 2, en 1, 3, cojo en 1 y suelto en el azul. Ahora cojo en 1 y suelto en 2.
suelto en 3. Ahora suelto en 4. Voy a pasar a hacer a 7. A 10. Bien, este tipo de ejercicios me van a servir mucho para aumentar la capacidad pulmonar, ya que coger el aire en 10 es sumamente complicado, soltar en 10 o cogerlo en 10. Ahora, por ejemplo, el siguiente que haríamos es el mismo, pero al revés. Es decir, cogería en 10 y suelto en 1. Y luego al revés. Cojo en 10. Nueve. En 8. Y así hasta que vuelva a 0. Bien, y luego el siguiente que tenemos son otros esquemas en los que yo voy a utilizar el aire de forma diferente. Cojo en 5, suelto en 5. Cojo en 6, cojo en 6 y suelto en 4. Cojo en 7, suelto en 3. Voy aquí aumentando y aquí voy disminuyendo. Aquí lo mismo. Aquí voy disminuyendo la toma y aumentando la salida. Bien, no lo haré todos aquí porque entonces estaría hasta mañana en este ejercicio, pero viene muy bien. Y luego este de aquí también sirve para tener mayor control sobre la columna de aire. Es decir, que son cifras dispares, que daba el ejercicio de respiraciones dispares. Es decir, puedo coger en 3 y soltar en 7, coger en 1 y soltar en 4. Cojo el 1, lo voy a hacer. Cojo el 1, suelto en 7. Ahora cojo en 3 y suelto en 7. Ahora cojo en 8. Suelto en 2. Bien, esos me van a servir para alternar diferentes cifras a la hora de tocar este ejercicio. Tenemos el ejercicio, me pongo el metrónomo a 60 y las notas van a ser de expulsar aire y el silencio de tomar aire. Cojo un compás de 4x4. Ahora va a ser blanca con puntillo. Respiro en negra. Y ahora va a ser blanca con puntillo, ligada, corchea. Y la respiración va a ser una corchea. Bien, y la siguiente voy a hacer, lo más largo, voy a respirar ahora en una semicorchea.
Bien, son diferentes ejercicios que me van a hacer también tener dominio sobre un tipo de respiración, una respiración corta en este caso. Ahora vendrían negras. Corchea. Paso a semicorchea. Pasaría ahora a fusa mucho más rápido. Y así trabajaría este tipo de ejercicios que vendrían muy bien para desarrollar el impulso de aire y desarrollar respiraciones cortas, que muchas veces hay pasajes que necesitamos una respiración corta. La mejor utilización de la respiración siempre va a ser en una posición de pie. Es decir, siempre tocando de pie, el control sobre el cuerpo va a ser mucho más eficaz que si estamos sentados. Yo tengo aquí varias sillas y en estas sillas me voy a poner a tocar un poco para que veáis y en esta posición estoy totalmente sentado. A ver si se me ve bien aquí. Bien, si estoy totalmente sentado, en la parte de atrás estoy un poco comprimiendo la parte trasera del diafragma, que también está en la parte trasera, y no voy a tener capacidad de maniobrar porque el cuerpo está totalmente pegado a la silla. Aunque toque bien, pero realmente no me siento cómodo. Para tocar en una silla, cuando estoy en orquesta o en una banda, me pongo en esta posición, de manera que ya el cuerpo está libre. Esta digamos que es la mejor posición. Y si es posible, una silla un poco más alta para que el equilibrio del cuerpo esté perfectamente, los pies están en el suelo y la cintura haciendo ángulo recto y notando que la capacidad de la respiración en nuestro cuerpo es cómoda. Aquí no tengo plena capacidad de mi diafragma y de mi respiración. Pero en esta otra posición que tengo aquí ahora mismo de pie es más cómoda. Y en clase, por ejemplo, utilizo un taburete también para estudiar, porque el taburete me permite estar 2-3 horas tocando el trombón y puedo estar con el cuerpo descansado sin tener que machacar las piernas y el tronco. En esta posición tengo también una plena capacidad de la respiración, del diafragma, de la columna de aire, igual que si estuviera de pie, porque prácticamente es una posición casi de pie. Lo que pasa es que si voy a echar muchas horas tocando, pues mi cuerpo está descansado. Y todas las horas que he hecho tocando me vienen muy bien para descansar en esta posición. Bien. Otro ejercicio que os pongo también en este momento es un ejercicio para la colocación del aire. La colocación del aire, que es este que tenemos ahí, es un ejercicio para dirigir la columna de aire. Es decir, es otra de las premisas que yo también tengo con mis alumnos. El aire hay que dirigirlo hacia la siguiente nota.
¿Por qué dirigir el aire? Porque así también nos ayudamos a que nuestra columna de aire vaya más cómoda a la nota que voy a decir, que voy a tocar. Si está arriba, si está abajo, en un registro agudo o grave, o si está en una posición más alejada de la vara, me da igual. Pero lo que sí tengo que es colocar la dirección del aire. Volvemos al mismo pasaje de antes, de Schubert, y si lo escucháis con el trombón, o sea, primero con el aire, siempre dirijo el aire a la nota que voy a hacer. No voy a hacer el aire siempre igual. No. Y si puedo darle a ese aire también una entonación, mejor todavía. Eso es lo que también intento practicar a la hora de ver este ejercicio que vemos aquí con la colocación y dirección del aire. Mucha gente que me pregunta, ¿cómo se toma el aire? ¿Cómo se toma el aire? ¿El aire se toma por la nariz o por la boca? Yo siempre tomo el aire por la boca. Es decir, la respiración por la nariz es muy, muy incómoda. Si tenemos mucosidad o tenemos la nariz obstruida, no podemos coger el aire con la misma capacidad y cantidad que lo hacemos con la boca. Por lo tanto, siempre recomiendo respirar con la boca. La boca, aunque tengas, como me dice Pablo, faringitis o amigdalitis, siempre vamos a tener las vías respiratorias muy bien abiertas para respirar. Pero con la nariz es más difícil tocar. Héctor dice, tengo varias preguntas que no me dé tiempo a formularlas en la siguiente. ¿Estas clases se pueden aplicar a otras clases de instrumentos de viento? Por supuesto, todo lo que hay, este instrumento de viento metal, trompeta, tuba, bombardino, a todos. Incluso a las clases de instrumentos de viento, madera, clarinete, oboe. No es lo mismo un oboe que un trombón, pero muchas cuestiones de la respiración, de la técnica, de la articulación, de la musicalidad pueden ser muy parecidas. Evidentemente la articulación en el trombón no es igual que en un clarinete. La articulación en un cello, en un violín, no tiene nada que ver. Pero entonces se pueden aplicar algunas sí, otras no. Pero todo lo que se vaya pareciendo más al trombón, al instrumento de metal, se pueden utilizar. Hay muchas preguntas de Héctor. Los aparatos que yo he mostrado aquí, pues bueno, son aparatos que se suelen vender por farmacia siempre, porque son aparatos que se utilizan para los enfermos de asma, enfermos que tienen algún problema con las vías respiratorias. Y entonces son aparatos para este tipo de gente. No los fabrican para músicos, aunque los músicos nos hemos apropiado de estos instrumentos porque la verdad es que nos ayudan a trabajar. Me ayudan a trabajar la respiración. Este libro que tenéis aquí, que no sé si se verá bien, es el libro que edité en el año 2005 y es un libro relacionado con el trombón, con su técnica, su historia y su repertorio. En este libro, en el capítulo número 2, tenemos todo lo relacionado con la respiración, con las fases de la respiración, el aparato respiratorio y en función de la función del aparato respiratorio. En esta segunda capítulo que hay aquí está todo dedicado a la respiración, al aparato respiratorio, a las fases de la respiración y bueno, es un libro de texto que viene muy bien para aprender sobre la respiración. Bueno, hay respiración, hay acústica, hay historia, hay embocadura, hay de todo. Entonces, es un libro que lo podéis encontrar en Amazon y es un libro que lleva ya más de 15 años editado y lo escribimos entre mi compañero Enrique Ferrando, el solista de la Orquesta Nacional de España, y yo. Redactamos este libro y la verdad que ha tenido mucho éxito en el mundo del trombón, porque es un libro teórico de conocimientos de todo y sobre todo la respiración está muy bien expuesta en este libro. Bien, ahora vamos a pasar a los ejercicios de la respiración en los conciertos.
en los conciertos. Por ejemplo, ya hemos visto antes Schubert. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer este pasaje, porque también la respiración, cuando vamos a interpretar, la respiración es muy importante, ya no solamente formar la columna de aire, sino también cómo formarla, y también saber que la columna de aire va a provocarnos una música en concreto. Es decir, la respiración va a anticipar siempre algo. Es decir, va a anticipar la música que vamos a tocar, va a anticipar el tiempo, va a anticipar el carácter, el ritmo, la dinámica, el registro agudo. Todo eso lo va a anticipar. Porque yo, por ejemplo, si quiero hacer una respiración para tocar, por ejemplo, el concierto de Ferdinand Abbey, yo no puedo hacer esto. No, porque la respiración, la toma de aire no está conectada con la salida. Es decir, la toma de aire para el David sería esta. ¿Vale? Esa sería su respiración para el Ferdinand David, para este concierto. Si yo voy a tocar la respiración de antes, es más propio para el concierto de la romanza de Weber. ¿Vale? Entonces, la respiración siempre anticipa algo. Yo, si quiero tocar la romanza de Weber, no puedo hacer esto. No corresponde la respiración con lo que voy a tocar. Entonces, es una respiración más pausada. Por lo tanto, la respiración me está anticipando ya un tiempo, un ritmo, que es un ritmo lento, un carácter melancólico, expresivo, cantable. Que quiero tocar, por ejemplo, Gronda, este concierto que tenemos aquí al principio. Si veis al principio el concierto de Gronda, yo no puedo hacer esto. No puedo hacerlo porque esa respiración tan lenta me está generando una tensión en el cuerpo innecesaria, y la música que voy a tocar después es una música mucho más rápida. Por lo tanto, tengo que hacer una respiración más acorde a las 4 notas iniciales. Repito la respiración. Ahora, entre esta respiración y la del David tampoco son iguales. ¿Vale? Hay 3 respiraciones diferentes. El David, Gronda y Schubert. Perdón, Schubert también. Weber. ¿De acuerdo? Entonces, cada respiración está anticipando también un carácter, una música, un tiempo, una expresión. También, por ejemplo, el registro agudo. Si yo quiero tocar un registro agudo, como es el bolero, yo ya estoy tensionando la columna de aire, ya le estoy imprimiendo tensión, fuerza, velocidad. Esa respiración no la utilizo para tocar Ferdinand David, ni Weber, ni Gronda. Son muy parecidas a Ferdinand David, pero es un poco más tensión, mucho más presión en el aire para esa frase. Bien, el ejemplo que iba a poner ahora en la partitura de Grondal es un ejemplo que quiero también que veamos la importancia de la respiración. ¿Por qué la importancia? Porque, por ejemplo, en esta partitura que tenemos de Grondal, voy a hacer una pequeña anotación de cómo debemos de utilizar la respiración. Es decir, vamos a hacer primeramente esta primera frase que yo tengo aquí en círculo. Eso es lo que vamos a intentar de gestionar el aire. Entonces, vamos a esta frase que yo tengo aquí, y lo primero que tengo que hacer es dividirla en 2 tiempos, es decir, analizarla y ver en qué consiste esta primera frase. Aquí tenemos una frase primera y una frase segunda. Por lo tanto, cada una de estas 2 frases tienen que estar separadas por una respiración. Bueno, como son demasiado largas cada una de las frases, voy a su vez a dividirlas en 2 pequeñas frases. Esta es una primera
y esta es una segunda. Ya hay dos frases. Y en la siguiente lo mismo. Hago esta pequeña semifrase y esta otra. Vale, estas dos semifrases que he hecho, voy a intentar colocar una respiración en cada uno de este sitio. Es decir, una respiración va a ser aquí, otra respiración va a ser aquí, otra respiración va a ser aquí, ¿vale? Y en el final haremos una respiración antes del retardando final, porque hay un calderón. La haría en este punto. Aquí. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos visto estos datos, voy a hacerlo ya directamente con la partitura. Voy a colocar ya las respiraciones. Aquí haré una. Aquí haré otra. Y aquí haré otra. Y antes de anticipar el retardando final con el calderón, para que pueda tener aguante en el final. ¿Vale? Esas son las respiraciones que yo me pondría para la partitura. Es decir, la respiración es importante, la toma de aire es importante, pero es importante también que sepamos dónde vamos a respirar, porque si no tenemos las respiraciones colocadas en la partitura, vamos a la aventura y no sabemos cuándo vamos a respirar. Pero si yo sé cuándo voy a respirar, ya mi mente calcula el aire que va a utilizar en cada una de estas frases. Bien, si yo me planteo las respiraciones de esta forma que os he explicado, voy mucho más cómodo, voy a tocar la partitura mucho más cómoda y no voy a tener problemas porque ya he estado estudiando las respiraciones, la cantidad de aire que voy a utilizar en cada una de las respiraciones y me va a producir mayor tranquilidad. Si yo no tengo las respiraciones, si yo no trabajo las respiraciones en una obra, voy mal, voy vendido, porque en un concierto siempre sabemos que nos ponemos un poco nerviosos y el ritmo cardíaco cambia. Entonces la respiración si antes la hacía aquí, ahora la voy a hacer aquí. Entonces tenemos un caos en la respiración. Por tanto, es importante que siempre la partitura esté marcada la respiración y estudiada, trabajada y comprobar que efectivamente la podemos hacer. Otro ejemplo que os voy a poner aquí, perdonad, estamos en los ejemplos. Exacto, estos son los ejemplos que os iba a poner antes. Por ejemplo, tal y como ponemos aquí, el ejemplo del Arbán, por ejemplo. Este estudio característico, muy importante, pues también es importante que lo sepamos analizar y ver las diferentes partes de la obra para hacer una respiración concreta. Sabemos que podemos hacer en esta obra una respiración o bien cada 2 compases o bien cada frase inicial. Sabemos que la primera frase va desde el principio, va hasta aquí. Hasta aquí va la primera frase. Pues yo voy a practicar en mi casa a ver si me sale toda esa respiración. Llego, pues me la pondría ahí. Entonces, mi objetivo en esta frase sería poner una respiración aquí, ahí. Y así sucesivamente. Voy colocando las respiraciones en función de mi capacidad pulmonar y mi capacidad. De manera que llegue a la siguiente frase cómoda y no vaya, digamos, agotado, cansado o con tensión porque no llego a la respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la siguiente respiración, por ejemplo, después de esa. Por ejemplo, haría ahí otra, porque la primera ha sido muy larga, entonces haría otra aquí,
y ya continuaría esa sucesión de pasajes. Veo que no llego aquí, pues cojo la respiración y la pongo un poco antes. La pondría aquí. Y ya voy calculando cuál es el sitio exacto donde respirar. Y me colocaría, por ejemplo, otra aquí. De manera que tengo que provocar que la respiración siempre sea equilibrada, equitativa, que me provoque comodidad, que me provoque tranquilidad, no precipitación. ¿Vale? Bien, pasamos de esta partitura, vamos a pasar a otra. Por ejemplo, otra que ponía ahora mismo, el Bordogni. Tenemos aquí el Bordogni, lo tenía preparado para aquí. Bien, este es también otro trabajo importante del Bordogni. Vamos a ver el número 4 de Bordogni, donde si yo me pongo, es muy fácil ver las respiraciones en esta obra, porque prácticamente están dadas, ¿no? El estudio número 4 tenemos aquí un silencio, ¿verdad? Ese silencio que tenemos aquí sirve para respirar. Aquí tenemos otro silencio, podemos respirar. Aquí tenemos otro silencio, podemos respirar. Aquí tenemos otro silencio, respirar. Y realmente respiramos siempre en todos los silencios, menos en el siguiente, que no hay silencios hasta aquí. Entonces es una frase bastante más larga. No, aquí sí hay otro aquí. Entonces es muy fácil de estudiar esta obra porque hay frases cortas y me van a facilitar mucho el trabajo. Otro, por ejemplo, que hay aquí, la fantasía de Telemann, que la tengo en este sitio. Por ejemplo, en esta obra, pues yo le pondría las respiraciones según lo haya estudiado. Yo ya la tengo estudiada la obra, entonces, por ejemplo, haría una respiración aquí, aquí, haría otra respiración aquí. Luego ya, como no hay ningún silencio, haría una respiración aquí. La siguiente la haría aquí. La siguiente puedo aguantar hasta aquí. Y la siguiente la haría aquí. Realmente estas son las respiraciones que yo haría en esta obra. Por lo tanto, esas respiraciones yo las estudiaría. Y en el caso de que me valgan bien para tocar, que no tenga problemas, que las pueda ejercer con comodidad, pues ya lo que sí que tengo es que memorizar la obra con esas respiraciones. Ahí hemos visto que he tenido otra respiración que no la he puesto antes, ¿vale? Que hay un silencio que se puede respirar perfectamente. Puedo llegar perfectamente, ahí hay casi ya 2 pentagramas y medio y lo puedo hacer bien. En fin, ese es, digamos, un poco el trabajo que haría de la respiración. Cuando tengo una obra nueva, intento verla, trabajarla primero sin respiraciones, ver dónde puedo hacer una mejor respiración y plantearla. Algunas preguntas que hay por aquí. Reinaldo me pregunta que cómo hago el vibrato. El vibrato es una oscilación del aire. Puede ser también un vibrato de embocadura o puede ser de la columna de aire. Si la columna de aire va oscilando, va haciendo diferentes movimientos. Por ejemplo, este movimiento. Hay una pequeña oscilación del aire, un pequeño incremento. Voy haciendo, digamos, diferentes intensidades de la columna de aire. Si hago la frase. Ese es un vibrato de diferentes intensidades que voy haciendo. Entonces, el vibrato lo podemos hacer de vara, pero es más propio de la música de jazz.
pero el vibrato que hacemos en la música en el clásico es un vibrato de columna de aire, de una oscilación, un incremento de velocidad. Estamos hablando de un parámetro más o menos para aumentar la velocidad o menos. Y nos va a dar un poco esa oscilación que hay ahí en el vibrato. Bien, otra obra de las que vamos a pasar a ver también, un poco por encima, porque ya se nos ha ido el tiempo y la verdad es que tenemos... ya prácticamente vamos a terminar. Simplemente va a haber un poco de repertorio orquestal, que vamos, por ejemplo, a ver el Requiem de Mozart, que lo tengo más puesto aquí. Y en el Requiem de Mozart, pues también ahí tenemos que ver las respiraciones, cómo las vamos a colocar. Entonces, así a grosso modo, las frases que hacemos en el Requiem de Mozart va a ser la primera frase, primera respiración va a ser esta. La siguiente respiración va a ser toda la frase porque no es demasiado larga. Y aquí tenemos otra frase. Aquí podemos hacer otra frase así. Y ya aquí hay pequeñas frases porque hay silencios y podemos respirar. Y esto ya al final deberíamos hacer una frase completa hasta el final. Entonces, ese sería mi planteamiento de cómo trabajar el Requiem de Mozart en cuestión de la respiración. Bien, viendo estas respiraciones, pues entonces yo cogería y borro estas líneas de aquí y me coloco ya las respiraciones. Es decir, primera respiración, segunda en el calderón, ahí es evidentemente, aquí otra, ahí otra, y quizá en estos puntos pequeñas si lo hago en falta y en esta, y nada más. Esas serían las respiraciones que deberíamos hacer en el Requiem de Mozart. A ver. Más apropiadas para el Requiem de Mozart, ¿vale? Es importante que también, como he dicho antes, la respiración siempre anticipa un carácter, ¿no? La obra es lenta, el trabajo es lento y la emisión del aire, o sea, la acogida del aire y la emisión tiene que ser muy equilibrada, muy igualada, la toma y la salida del aire. Bien, otro pasaje donde, por ejemplo, tendríamos importante, por ejemplo, este de Guillermo Tell, porque el bolero ya lo hemos visto antes, la respiración. En el Guillermo Tell es importante que hagamos una toma de aire aquí, en esta parte de aquí, en esta parte posterior a las dos redondas ligadas. Es complicado este solo, donde nos agotamos mucho, las redondas agotan mucho la cantidad de aire, y entonces el trabajo que deberíamos hacer en esta obra es un poco el trabajo de aguantar, de coger mucho aire, aguantar las dos redondas, coger una respiración rápida, por eso ya hemos trabajado antes los ejercicios súper rápidos. Bien, esa respiración después de las redondas es muy importante que la lleguemos a controlar muy bien, porque es una respiración muy pequeña, muy rápida, y tenemos que suministrar, o sea, coger aire suficiente para contener, para seguir tocando toda la frase en adelante. Por lo tanto, hay que ejercitar la respiración rápida.
Lo que hemos hecho antes, el ejercicio de semicorchea. Por ejemplo, otro de los que quiero ver, por ejemplo, para los trombonistas bajos, este pasaje que he puesto aquí al principio es el pasaje de la novena sinfonía de Beethoven, donde el trombón bajo tiene un solo, y ese pasaje es importante que es muy fácil, son redondas blancas, pero lo que no es fácil es mantener la sonoridad del trombón con el solista, con los bajos que van haciendo la parte del solo de trombón. El trombón va haciendo el soporte de los bajos del coro y realmente tiene que seguirles a las voces, tiene que darles la base a las voces. La respiración tiene que estar acorde a los cantantes. No solamente la respiración depende de mí, sino depende también de los cantantes. Las respiraciones, ahora no las he apuntado, pero esas son las respiraciones más propias de esta obra. Estas respiraciones también están en función a la música que va haciendo el coro, la misma letra que va cantando en el coro. No puedo respirar donde yo quiera. Y también podemos tener otro problema, que el director de la orquesta lleve el tiempo muy lento y no llegue a cumplir toda esa frase. Pues me tengo que esforzar mucho para que se llegue, porque tengo que ir con la misma respiración que lleva el coro, o sea, los bajos que hay en el coro. Bueno, y ahora, por ejemplo, otro pasaje de trombón bajo importante también es el de la creación. Este que tenemos aquí es un pasaje que también requiere de una habilidad de la respiración corta, de la respiración más pequeña que podamos tener. ¿Vale? Entonces es una respiración muy corta, muy pequeña, la que debemos de provocar en este pasaje. Por lo tanto, tomas pequeñas que nos van a mantener siempre llenos continuamente y podamos tocar con facilidad. Bueno, ya se nos ha pasado mucho el tiempo. Yo no sé si tenéis alguna duda, algún comentario que queráis hacer respecto a la clase de hoy. Simplemente la clase de hoy es una clase relacionada solo con la respiración, donde hemos hablado de los principios básicos de la respiración, hemos hablado de cuáles son los órganos de la respiración, los músculos de la respiración, hemos también hablado de diferentes ejercicios para practicar la respiración, hemos hablado también de diferentes aparatos para medir nuestra capacidad de respiración, para ejercitar nuestra habilidad muscular de la respiración y hemos trabajado también un poco la respiración en el repertorio orquestal, en un repertorio básico, ¿no? Entonces, ese digamos un poco el resumen de la clase de hoy. Si alguno tenéis alguna cuestión, alguna pregunta sobre la respiración, creo que es el momento de que la hagáis. Y simplemente, pues nada, agradeceros todos esta atención que me prestáis en este curso y nada más. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me hagáis. Si no entra ahora mismo en directo la pregunta, pues la podéis dejar en los comentarios y yo os voy comentando también para que vayáis solucionando vuestras dudas, vuestras preguntas que hay. Me despido ya, agradeceros a todos los que estáis en esta clase, el que estéis ahí, que me preguntéis y que tengáis estas inquietudes de aprender más. Y por último, como siempre digo, compartir esta clase para cualquier persona más que necesite conocimientos, clases de respiración, clases de trombón, todo para que llegue al mayor número de gente posible, porque realmente el tener este medio de internet para que podamos llegar a cualquier rincón del mundo con una clase de trombón es algo fantástico, es algo sobre
lo que no hay precedentes. Por lo tanto, compartir y que cada vez sea más gente en la que pueda llegar a ver esta transmisión. Muchas gracias y hasta pronto, hasta otro día. Chao.